En el video de hoy vamos a ver aparato cardiovascular. Les invito a que miren esta imagen y traten de describirla, ¿sí? Si no pueden hacerlo ahora, espero que al final de la clase estén en condiciones de hacerlo, ¿sí? Parece una sonrisa, pero bueno, es una imagen bastante peculiar, ¿sí? Con un corte particular de una de las estructuras que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, el sistema circulatorio en general, ustedes saben, tiene numerosas funciones y es sumamente importante en nuestro organismo, sobre todo porque como vimos en la clase de embriología, nos tratamos somos seres multicelulares, entonces se hace muy difícil que todas las células de nuestro cuerpo puedan nutrirse y puedan eliminar sus desechos por simple difusión, ¿sí? Por una difusión simple. El sistema circulatorio está constituido principalmente por una bomba, que es el corazón, ¿sí? Una estructura con cuatro cavidades y con un sistema de vasos que van a permitir justamente establecer todo el circuito. Es un circuito cerrado. Bien, si ustedes se fijan, vamos a poder describir en esta imagen dos circulaciones. Una circulación menor, que es la que tiene que ver con la sangre que sale del corazón, va a los pulmones, se oxigena principalmente y vuelve al corazón para ser bombeada para el resto del cuerpo, lo que es la circulación mayor o circuito mayor, que es este, ¿sí? Que se va a encargar de distribuir la sangre a todas las células del cuerpo. Justamente, como les mencionaba, podemos describir a este sistema de conducción formado por dos grandes grupos, ¿sí? Las arterias por un lado y las venas por otro. A su vez, cada una de estos vasos se clasifica sobre todo teniendo en cuenta el calibre, el diámetro de su estructura, ¿sí? Entonces, las arterias, vamos a ver que se clasifican en arterias elásticas, en arterias musculares, en arteriolas o en capilares, justamente siendo de vasos de mayor calibre a vasos de menor calibre. Las venas se clasifican también en venas grandes, en venas medianas, en venas pequeñas, me falta agregar aquí venas pequeñas, en vénulas y en capilares. Ustedes fíjense que la palabra arteria en realidad tiene que ver con cómo se ven en los preparados histológicos, ¿sí? Al comienzo, cuando se empezó a estudiar estos vasos desde el punto de vista histológico, se veía que las arterias permanecían abiertas, con la luz bien dilatada. Entonces se les dio el nombre de arteria justamente porque tiene que ver con vasos que conducen aire, porque se pensaba que esas arterias, esos vasos que se veían en los preparados, se mantenían abiertos y estaban llenos de aire. Pero ahora sabemos que en realidad se mantienen así en los preparados histológicos comunes por su composición, por su estructura de la pared. Bien, justamente las arterias presentan una pared que en comparación de las venas suele ser más gruesa, lo que evita o impide el colapso de esta pared en comparación de las venas, que sus paredes son más finas, ¿sí? Hablando en términos generales, cuando el diámetro, el calibre del vaso es el mismo, podemos decir que la pared de las arterias es mayor en espesor que el de las venas. La mayoría de los vasos, o sea, ya sean arterias o venas, tienen características estructurales comunes. Sin embargo, el mismo vaso, o sea, si hablamos por ejemplo de una arteria o si hablamos en particular de una vena, vamos a ver que a medida que nosotros hacemos un recorrido desde la de mayor calibre a la de menor calibre, va a haber modificaciones, ¿sí? Estas modificaciones son graduales y a veces también es complicado establecer los límites, o sea, esta clasificación que hacemos acá desde el punto de vista didáctico y que se da desde el punto de vista también estructural,
a veces no es tan fácil de establecer esos límites entre una arteria elástica y una muscular. A veces no es tan fácil entre una arteria muscular y una arteriola, porque esa diferenciación muchas veces es gradual. Sí está bien que mencionemos que el plan general de la arteria o de la vena consiste en 3 capas. O sea, si nosotros tenemos que describir de una manera general a una arteria o una vena, no le vamos a errar si decimos que está constituida por 3 capas, que desde adentro hacia afuera son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima, ¿sí? es una capa, está formada principalmente por células epiteliales que justamente al estar formando parte o recubriendo los vasos se conocen como células endoteliales. Esto lo hemos visto en epitelio, y están apoyadas, como todo epitelio, en un tejido conectivo, que en los vasos es un tejido conectivo laxo y que se conoce como tejido subendotelial, o sea, es el que está por debajo del endotelio. En las arterias, la túnica íntima está separada de la túnica media por una membrana elástica, o sea, por una membrana que se conoce como membrana elástica interna. Es la capa más interna, podríamos decir, de la túnica íntima. Esta membrana elástica interna está compuesta principalmente por elastina y presenta fenestraciones que permiten justamente la difusión de sustancias para nutrir la parte más interna del vaso. La túnica media, ¿sí?, que es la que sigue desde adentro hacia afuera, que está después de la membrana elástica interna de la túnica íntima, está formada por capas concéntricas de células de músculo liso, ¿sí?, porque acuérdense que el músculo liso es involuntario, forma parte de las vísceras y forma parte de los vasos sanguíneos. Entonces, esa capa concéntrica de células de músculo liso están organizadas de manera helicoidal, ¿sí? En las arterias es relativamente gruesa y se extiende, como les decía, desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa, que sería la última capa de la túnica media. Es muy importante en las arterias, y entre sus células musculares hay cantidades variables de elastina y de fibras reticulares. Esas fibras son las que también van a permitir identificarla y le dan cierta estructura, permiten darle la estructura al vaso. Estas láminas de elastina también están fenestradas justamente para permitir el pasaje de sustancias. Todos los componentes que están presentes en esta capa en esta túnica media son producidos por las células de músculo liso, que son los únicos tipos celulares que están presentes ahí. Entonces, bueno, pasando ahora a la última capa, a la capa más externa que está formando parte de los vasos, es la túnica adventicia. Es una capa de tejido conectivo y está compuesta principalmente por colágeno, que se dispone de manera agrupada y longitudinalmente, o sea, a lo largo del eje de las arterias, porque de esta manera le permite justamente cumplir la función que tienen las arterias, ¿sí? Y tiene también algunas fibras elásticas, no son tantas, pero tiene algunas. El espesor es muy variable y puede ser desde muy delgada en la mayoría de las arterias o bastante gruesas en las vénulas o en las venas. O sea, así como la túnica media era importante comparativamente en las arterias frente a las venas, en las venas la capa más importante sería la adventicia. Acá en este esquema estamos viendo, como les decía, las distintas capas que acabamos de mencionar. Tenemos el endotelio, el subendotelio que está por debajo, luego tenemos la membrana elástica interna, la túnica media y la membrana elástica externa y la túnica adventicia. Fíjense que como la túnica adventicia se trata de un tejido conectivo, podemos encontrar entre otros tipos celulares adipocitos. Acuérdense que los adipocitos son una de las células más comunes que están presentes en los tejidos conectivos, no especializados. Bueno, y en algunos especializados también. Las arterias elásticas son aquellas que tienen un diámetro mayor a los 10 milímetros, o sea, son las arterias de mayor calibre. Aquí estamos viendo una microfotografía de la pared de una arteria elástica, que es precisamente la aorta, que es el ejemplo que se da como modelo de una arteria elástica.
Fíjense, está tenido con hematoxina y eosina, con un aumento de 65 por, y se ven claramente las distintas túnicas, ¿sí? Tenemos la túnica íntima, tenemos el endotelio, tenemos el subendotelio, tenemos la túnica media, como les decía, la túnica más importante, y la túnica adventicia. Si ustedes se fijan en la túnica, bueno, no la van a poder contar, pero la túnica media de la aorta humana está compuesta por aproximadamente 50 láminas de fibras elásticas, o sea, son láminas elásticas fenestradas, concéntricas, ¿sí? Entre estas membranas, ¿sí?, de estas láminas elásticas, se fijan las células del músculo liso. Ustedes van a ver ahí que generalmente el endotelio, es algo también que le quería resaltar, el endotelio en general, en todos los vasos, suele estar formado por células muy aplanadas. El citoplasma de esas células es tan delgado, es tan finito, que al microscopio óptico lo que se suele ver son los núcleos, que son como pequeñas salientes dentro del endotelio, ¿sí? Bueno, acá están las fenestraciones que les mencionaba de las fibras, de esas láminas elásticas. Acá estamos viendo particularmente la parte de la túnica media, en donde, bueno, está por supuesto mayor aumento y está con una tinción distinta que es propia para las fibras elásticas, ¿se acuerdan? Que es la orceína acética. Bien, si ustedes se fijan, las arterias elásticas, como les decía, más características son la aorta, está también el tronco pulmonar, o sea, con sus arterias pulmonares, las carótidas comunes y las subclavias, porque son los vasos de mayor calibre. Es importante también resaltar, y como tarea para la casa, les planteo esta pregunta: ¿qué son el vasa vasorum y el nervio vascularis? ¿Sí? Lo pongo en este lugar de la presentación porque están relacionados muy estrechamente a grandes vasos, ¿sí? Entonces, para que ustedes investiguen qué son, también son estructuras muy importantes al momento de describir las arterias y las venas. Bueno, las arterias musculares, su diámetro, su calibre va entre 10 y 0,1 milímetros, o sea, son más chicas que las arterias y llegan a tener hasta 0,1 milímetro. Se conocen también como arterias de distribución porque son las que regulan el flujo sanguíneo, o sea, son las que distribuyen y de alguna manera están regulando hacia dónde va la sangre. Esto se logra por la contracción de las células musculares que tienen en su capa media, en su túnica media. La pared es relativamente gruesa con respecto al diámetro, eso es muy importante, y tienen gran cantidad de músculo liso. ¿Por qué? Resaltando esto que les mencionaba recién, las células del músculo liso que están presentes en la túnica media son las que van a permitirle llevar adelante la función a estas arterias musculares, que es la de regular el flujo sanguíneo. El borde ondeado, a ver, si ustedes se fijan en esta imagen, si acá tenemos una con hematoxina y eosina, en donde van a ver, bueno, la túnica íntima formada por el endotelio, que es una membranita muy finita, hacia acá está la luz, ¿verdad?, del capilar, del vaso, una membrana elástica interna, bien, las fibras elásticas propias de la túnica media, la membrana elástica externa, acá se ve perfectamente el límite entre la túnica adventicia y la media. Esto está teñido con hematoxina y eosina, con un aumento de 350 por, y si ustedes se fijan en esta otra imagen, van a ver que con orceína, la membrana elástica, está muy desarrollada en estas arterias, y en los cortes se distinguen como una línea refringente. ¿Ven? Van a ver acá, por ejemplo, ¿ven? La túnica media se ve muy característica, y se ve toda la parte, bueno, la túnica interna elástica, todo lo que es fibras elásticas se tiñe con orceína y se ven como festoneadas, ¿sí? Ese borde ondeado se debe a que el músculo liso se contrae cuando se muere el tejido, o sea, todo lo que está acá formando parte de la túnica media, estas células, cuando se muere el tejido se contrae, ¿bien? Entonces eso permite, al contraerse, hace que todas las fibras elásticas también tomen esta disposición como ondeada, ¿sí? Si se distiende el vaso sanguíneo, esto también se estira y las fibras elásticas se verían más rectas.
pero esto es un tejido, o sea, esto es como un artefacto que se produce por la preparación histológica. En las arterias musculares grandes, la membrana limitante externa no es tan evidente como la interna, o sea, la interna siempre se ve. Y en las arterias musculares pequeñas prácticamente no existe, ¿sí?, la limitante externa. Eso también es importante. Bueno, acá tenemos la estructura general de una arteria muscular, un esquema, para que ustedes vean esto que le hablaba recién de las láminas o membranas elásticas internas, de la membrana elástica externa. Ven que presenta como fenestraciones. Eso hace o permite la permeabilidad. Bueno, acá hay algo de lo que era tarea para la casa, está explicado acá. Pero fíjense que se distingue muy bien lo que es la túnica media y la túnica interna o íntima y la túnica adventicia. Acá estamos viendo microfotografías de cortes transversales de una arteria elástica y de una muscular, para que ustedes, verán por la cantidad de túnica media que tiene y la estructura que es rica en fibras elásticas, es una arteria elástica. O sea que ustedes la van a distinguir perfectamente a la elástica de la muscular, ¿sí? Miren lo que es la túnica media, miren la túnica adventicia. Esta túnica media está mucho más desarrollada y, como les decía, bueno, hablábamos que tiene como unas 50 capas de estas capas elásticas concéntricas que veíamos recién. Bueno, vamos a pasar ahora al sistema de menor calibre, que es el que se conoce como sistema microvascular. Va a estar formado por arteriolas y por capilares. Vamos a empezar por las arteriolas. Las arteriolas tienen un diámetro que es mayor a las 100 micras, ¿sí? Pero por supuesto menor a lo que veíamos recién de las arterias musculares, al 0,1 milímetro. Ustedes, si se fijan, se conocen también como vasos de resistencia. Eso también por ahí lo van a leer en los libros, y se denominan así porque el grado de contracción tónica de su músculo liso determina el grado de resistencia periférica, y eso de alguna manera va a establecer la presión sanguínea diastólica. O sea, ¿qué sería esto de contracción tónica? La contracción tónica es una contracción que está siempre en las células musculares de estos vasos, porque mantienen el tono. O sea, el tono es, por ejemplo, lo que nos permite a nosotros mantener la postura, ¿sí? El tono muscular que tenemos, si nosotros perdemos el tono muscular, todas nuestras estructuras se vuelven flácidas, ¿sí? Entonces es difícil mantener la postura, es difícil sostener por ahí el miembro superior. Entonces, el tono muscular también en los vasos sanguíneos es importante, sobre todo en las arteriolas, porque va a permitir mantener o establecer la resistencia periférica, o sea, la resistencia que está alejada del corazón, ¿sí? Y eso es lo que se mide de alguna manera en la presión sanguínea diastólica. La túnica íntima está compuesta por unas células muy planas, como les decía. La muscular externa está bien, la lámina externa, la lámina elástica interna, discúlpenme, la membrana elástica interna está bien desarrollada, ¿sí? Solo en las metaarterias que está ausente, ¿sí? O sea, está desarrollada en todas las arteriolas excepto las metaarteriolas que están ausentes. Y la túnica media se compone ya de pocas capas de célula de músculo liso, más o menos de 3 como máximo, o sea, de 1 a 3. Ustedes lo están viendo acá. Tenemos el endotelio, tenemos una membrana elástica interna, ¿sí?, que está por debajo de ese endotelio, y después tenemos las células de músculo liso de la túnica media, que es esta, es mucho más finita, y sí, después la adventicia, que está por fuera. Pero yo les decía que esa membrana elástica interna está bien definida, bien prominente en las arteriolas, excepto en las metaarteriolas. ¿Qué son las metaarteriolas? Las metaarteriolas son justamente las ramificaciones terminales de las arteriolas, y se conocen como metaarteriolas con esfínter precapilar. Son las que están antes del capilar y justamente están regulando la sangre que va a pasar a ese capilar. Bueno, acá tienen el corte con hematoxina y eosina, y acá tienen una microfotografía al electrónico donde están viendo la célula de músculo liso, ¿ven? Pero no es tan importante, y sí las células endoteliales.
Esto, el hecho de que haya más de una célula formando el endotelio, le está dando a ustedes el indicio que es una arteriola. La mayoría de los capilares, a ver, hablo en términos generales, ustedes van a encontrar una sola célula endotelial, ¿sí? A excepción por ahí de los fenestrados de los sinusoides, que pueden ser un poquito más grandes, pero los capilares continuos, que son los más abundantes y los más comunes en el cuerpo, ya lo vamos a ver, están formados por una sola célula endotelial. La luz es muy finita, con una sola célula se cubre esa luz. En cambio, la arteriola tiene más. Por supuesto que ya lo vamos a ver que en el capilar esta túnica media prácticamente no existe. No tiene túnica media porque nosotros en el capilar necesitamos que sea una pared muy finita. ¿Por qué decimos que regulan la presión sanguínea? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos el endotelio y tenemos las células lisas que están como rodeando, esta es una metaarteriola, ¿ven? Este sería como el esfínter, ¿sí? Entonces, estas células del músculo liso que están rodeando a estas metaarteriolas, si se contraen, ¿sí? Cuando están relajadas, permiten que la sangre fluya por todo el lecho capilar. Pero cuando se contraen, ¿sí? La sangre pasa por alto el lecho capilar y pasa directamente o sea, se reduce, no pasa por todos los capilares, sino que pasa por un capilar y de ahí pasa a una vénula, ¿sí? Entonces, de esta manera se controla la irrigación sanguínea y se controla la presión sanguínea, ¿bien? Entonces, eso permite, si ustedes se fijan, entonces hay como una vía directa y una vía por el lecho capilar. Contraído, se prioriza la vía directa. Acá estamos de vuelta con el sistema microvascular, pero ahora para hablar de los capilares. Generalmente hay menor cantidad de sangre en los capilares de lo que ellos pueden tener, ¿sí? En condiciones normales. Y esto se debe a lo que veíamos recién, ¿sí? A que las arteriolas regulan ese flujo. O sea, en condiciones normales nosotros podríamos tener todo esto lleno de sangre, ¿sí? Pero la realidad es que no, que hay muchas arteriolas que presentan su músculo liso contraído, entonces regulan el flujo de sangre hacia ese lecho capilar y por eso hay menos sangre en los capilares que lo que debería, ¿sí? Entonces, en sus inicios, en las metaarteriolas, los capilares están rodeados de células de músculo liso que constituyen lo que hablábamos recién, son los esfínteres precapilares. La pared capilar está compuesta, como les decía también antes, por células endoteliales y una lámina basal muy finita que puede incluir pericitos, que también lo hemos visto antes. Esos pericitos son células pericapilares dispersas. Las membranas son tan importantes que sus membranas basales, o sea, de estos pericitos, están fundidas, están fusionadas a las membranas basales de las células endoteliales. En los capilares pequeños la luz puede estar rodeada, como les decía, por una sola célula. Y en capilares más grandes pueden estar formados hasta por 3 células. Pero los capilares son estructuras muy finitas. Si ustedes se fijan, acá tenemos lo que les decía, una arteriola, un capilar. Tenemos acá esta metaarteriola porque está rodeada de células musculares. Y vamos a tener los capilares con una conducción directa y el lecho capilar a la vuelta. Y después tenemos la vénula con algunas células ahí que están dando vueltas también musculares. Bueno, una microfotografía al electrónico con 13.000 de aumento, donde vemos un glóbulo rojo, está la luz del capilar, una célula endotelial que se ve perfecto. Acá estamos viendo una unión, algo que yo no les he mencionado y es sumamente importante en el endotelio, que las células endoteliales, sobre todo del sistema continuo, están muy bien unidas entre ellas. Eso le da resistencia al capilar y a su vez también permite cumplir la función que tiene, ¿sí? De ser un circuito cerrado en los capilares continuos. Y acá estamos viendo, por ejemplo, bueno, esta es la membrana basal, esto finito, y acá estamos viendo justamente lo que les decía, la presencia de un pericito. Bueno, acá por ejemplo estamos viendo un capilar, pero ya no de manera transversal, sino longitudinal. Estamos viendo un pericito, otro pericito, ¿sí? Esto es una preparación de mesenterio. El mesenterio se caracteriza por tener justamente una cubierta endotelial, un epitelio muy plano,
superficial, y se ven los capilares, justamente. Este es un pericito y este otro pericito. Estas que son más aplanadas, estos son los núcleos de las células endoteliales. Ven que está formando la pared de este capilar. Este es el capilar. ¿Bien? Bueno, les decía que al microscopio óptico todos los capilares son parecidos, son similares. Pero cuando nosotros lo observamos a nivel de ultraestructura, a nivel del microscopio electrónico, vamos a ver que se distinguen tres tipos, o podemos clasificarlos en tres tipos. Los capilares continuos, que son estos, que el nombre lo dice, su pared es totalmente continua, es como una manguera, ¿sí? Está cerrada, la sangre no sale de ahí. Se ha visto que presentan caviolas, ¿sí? Acá tenemos un capilar continuo, tenemos un pericito, tenemos la célula endotelial, el núcleo y el citoplasma. Ustedes se fijan, se unen y están estrechamente unidos, se cierra el capilar, por eso decimos que son continuos. Y también presentan unas pequeñas depresiones, unas pequeñas fositas, conocidas como caviolas, que, a ver, estas caviolas están dando pie a pensar que hay un transporte muy importante entre el exterior y la luz del capilar. Y justamente estas caviolas, que se las ve, digamos, como unas pequeñas depresiones, se ha visto que son vesículas que están dentro del citoplasma y que muchas veces hasta se le ha dado el nombre de vesícula de pinocitosis. Pero se cree que no tienen la función de pinocitosis, sino que en realidad lo que hacen estas vesículas es fusionarse y permiten formar como un transporte transendotelial, ¿sí? Sobre todo de moléculas hidrosolubles, o sea, moléculas que puedan pasar desde afuera hacia la luz o de la luz hacia afuera. Y la idea es que justamente cuando uno los corta, lo que está viendo parecen como pequeñas vesículas, pero en realidad son cortes de esas ramificaciones de ese transporte transendotelial, ¿sí? Acá estamos viendo el microscopio electrónico también, donde se ven unas pequeñas vesiculitas que se conocen como vesículas de pinocitosis, pero insisto, no se cree que no se da la pinocitosis, o que la pinocitosis no es un mecanismo tan importante, sino que es la transitosis. Bien, los otros capilares que se caracterizan, que están distribuidos en otras partes del cuerpo, bueno, estos los continuos son los más comunes, como les he mencionado, y están en prácticamente todo el cuerpo. Los otros son los fenestrados, ya no son continuos. Bien, la membrana basal sí es continua, ¿sí? Pero los citoplasmas de las células presentan como pequeños agujeritos, perforaciones. Se llaman fenestrados porque fenestra es ventana, entonces sería como que presentan pequeñas aberturas, fenestraciones aquí, ¿sí? Pero la membrana basal es continua, eso es algo importante, ¿sí? Estas fenestraciones son como adelgazamiento del citoplasma, ¿sí? En donde se hace tan delgado que las dos membranas se fusionan, entonces quedan como pequeños agujeritos en esas porciones donde el citoplasma se adelgaza pero no se rompe, ¿sí? Pequeños agujeritos. Son muy comunes, por ejemplo, en el tubo digestivo y en la vesícula biliar, donde se necesitan justamente facilitar el intercambio de sustancias. ¿Por qué? Porque en la vesícula biliar se concentra la bilis y en el tubo digestivo se tienen que absorber los nutrientes. Entonces se ha visto por qué se explica que estas fenestraciones participan en ese proceso tan importante. Porque justamente en estos tejidos, en estos órganos, cuando hay mayor actividad de absorción, aumentan las fenestraciones. Por último, en el extremo, o sea, tenemos los continuos que son cerrados, estos que tienen perforaciones, tenemos los sinusoides. Los sinusoides son como canaletas, están abiertos, o sea que no es continuo ni el citoplasma de la célula endotelial ni la membrana basal. Ustedes ven que acá la membrana basal es discontinua. Entonces hay porciones donde directamente está abierto. ¿Y esto qué permite? Permite bañar el tejido en el que se encuentra. ¿Sí? Acá se ven eritrocitos. De hecho, bueno, son comunes, por ejemplo, en la médula ósea, son comunes en el vaso, en el hígado. Esto es muy importante que ustedes puedan ejemplificar dónde se encuentran estos tipos de capilares. Volvamos a las fenestraciones. Las fenestraciones en los capilares fenestrados, me ha gustado esta diapositiva, estas imágenes, porque se ve muy bien cómo se adelgaza el citoplasma, se ve muy bien el citoplasma de la célula endotelial, ¿sí? Cómo está definida, y se ve muy bien el diafragma. El diafragma está compuesto por proteoglicanos, o sea, sería como el componente
de glucocáliz de la membrana, o sea, al adelgazarse tanto, esa membranita queda prácticamente representada por proteoglicanos. Acá se ve, acá esta imagen, por ejemplo, la mayor, tiene un aumento de 55.000, perdón, esta tiene un aumento de 21.500 y esta de 55.000, ¿sí? O sea que se ha hecho, en esta porción, se ha hecho un aumento y se ven perfectamente las fenestraciones. ¿Ven? Donde están las flechas son las fenestraciones. Este es el núcleo de la célula endotelial. Acá se ven esas famosas vesículas pinocíticas, pero que, insisto, no son vesículas de pinocitosis. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora, después de los capilares. Ustedes no sé si habrán notado, estamos haciendo el recorrido que hace la sangre cuando sale del corazón, o sea, sale de las arterias, de las grandes arterias, las elásticas, pasa a las musculares, pasa a las arteriolas pasan a los capilares, y de los capilares pasa a las vénulas, ¿sí? Las vénulas tienen entre 10 y 50 micras de diámetro, tienen contactos oclusivos laxos, o sea, ya aquí los contactos entre las células que forman el endotelio de las vénulas no es tan oclusivo como lo que veíamos en arterias, y eso a lo mejor se termine de entender cuando veamos sistema linfático, ¿sí? No tiene membranas elásticas en general, o sea que eso es otra característica. Es muy importante que ustedes puedan hacer distinciones, no solo dentro de las arterias y dentro de las venas, sino entre ellas, entre arterias y venas. Entonces acá tenemos una diferencia importante. Cuando es mayor a 50 micras, aparecen células musculares alrededor del endotelio y pasan a denominarse vénulas musculares. Eso también es importante. A diferencia de las arteriolas, la luz de las vénulas musculares suele estar colapsada en los preparados histológicos comunes, ¿sí? Porque justamente esa musculatura se contrae. Nunca se encuentran, como les decía, membranas elásticas. Por ejemplo, acá en esta imagen, que está teñida con azul de toluidina, estamos viendo una arteriola postcapilar, ¿sí? Estamos viendo, bueno, que tienen, por supuesto, bueno, una vénula postcapilar, que es esta, en donde estamos viendo un pericito, ¿sí? Y estamos viendo una lámina simple de endotelio, ¿sí? En B estamos viendo, esto es con hematoxina eosina a menor aumento, estamos viendo una vénula que es colectora un poco más grande, que es esta, y una arteriola. Y acá fíjense que entre las dos eran más o menos del mismo diámetro, pero acá la vénula es mayor que la arteriola, pero la pared sigue siendo aún más delgada, ¿sí? De la vénula. O sea, todo esto son eritrocitos, ¿no? Estos son eritrocitos. Esta es la pared del vaso y esta es la pared del vaso. Eso para que ustedes también vayan conociendo cómo se ven. Acá no se ven eritrocitos y acá se ve un contenido que no llegan a ser eritrocitos, pero hay algo que está dentro de ese contenido. Pero fíjense que estos son, o sea, no forma parte de la pared. Eso es lo que quiero que ustedes dimensionen a qué me refiero con esto, que la pared es mucho más delgada en las vénulas que en las arteriolas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a seguir aumentando, vamos a seguir el recorrido de la sangre, aumentando el calibre de los vasos sanguíneos, y vamos a hablar de las venas. Las venas generalmente acompañan a las arterias en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Ustedes seguramente en anatomía habrán visto que hay como un plexo venoso profundo y uno superficial. Eso también es importante. Generalmente hasta el nombre de la vena es el mismo de la arteria, porque es la vena que acompaña a la arteria. O sea, hablo en términos generales. Vamos a ver que se clasifican también tienen su clasificación, se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Estamos viendo acá, por ejemplo, una microfotografía de una vena pequeña, en donde se ve el lumen, ¿sí? Donde justamente, bueno, es mucho más delgada la delgada. Esta es una arteria muscular, esta es una vena. Esta arteria muscular, si ustedes se fijan, la muscular es mucho más gruesa que en este caso, ¿sí? Y esta es la adventicia, ¿ven? Entonces la pared, el espesor de la pared de la vena siguen siendo también mucho más delgado que el de una arteria, por ejemplo, acá muscular, ¿sí? Vamos a ver que las venas en su pared tienen más tejido conectivo que muscular. Eso la diferencia también de las arterias.
La capa muscular suele estar formada por 3 capas más o menos de células, no más de eso. Como les decía, no tiene membranas limitantes y los límites entre las capas no son tan marcados como en la arteria. En este caso estamos viendo, si ustedes se fijan, una arteria muscular, ¿sí? Y una vena media, o del tamaño mediano. ¿Ven? Si ustedes se fijan, tanto la media como la adventicia están mejor desarrolladas en la pared y está mucho más plegada en el lumen acá, ¿ven? ¿Sí? Entonces, una microfotografía de una vena mediana que muestra justamente una pared más delgada, ¿sí? O una pared más gruesa, pero aún menos todavía prominente que la de la arteria muscular que está al lado, ¿sí? Entonces esta es la vena mediana, no sé si yo lo he señalado mal recién. Esta es la vena mediana y esta es la arteria muscular. Entonces, si ustedes comparan el espesor de la pared, a pesar de que el diámetro sigue siendo bastante parecido, el espesor de esta pared es mucho más finito que este, ¿sí? Es verdad que la pared es más gruesa que lo que veíamos en una pequeña, ¿sí? Acá fíjense, es más finito, acá es más gruesa, pero sigue siendo aún menos prominente que en la arteria. Bien, y tanto la media como la adventicia está mejor desarrollada, ¿sí? En la arteria que en las venas. Esto es, ustedes fíjense, una tinción de fucsina con Van Gieson y 100 por de aumento. Bueno, las venas pequeñas. No les he dicho que las venas... bueno, no, vamos a ver más adelante las venas grandes. Las venas pequeñas tienen este diámetro, de 0,1 a 1 milímetro, ¿sí? Son vasos que se conocen como de resistencia, ¿sí? Y si ustedes se fijan, tenemos la túnica adventicia, la túnica media y el endotelio. Las medianas tienen, como les decía, de 1 a 10 milímetros. La mayoría son superficiales, digamos, la mayoría de las venas superficiales y profundas son las que están formando parte de los miembros, y las medianas tienen una túnica adventicia que es más representativa de la pared. Las venas grandes, o sea, ahora estamos en venas, ¿sí? Hace rato, para que no nos confundamos, habíamos empezado con las venas, estábamos en vénulas, después pasamos a venas, el concepto general, ¿sí? Cómo se clasifican, y ahora estamos haciendo una clasificación de cada una de ellas. Les decía que las venas grandes son los vasos de resistencia, se conocen como vasos de resistencia, y un ejemplo típico es la vena cava, ¿sí? Presentan una túnica íntima similar a la de las medianas. Eso no hay mucha diferencia. Acá, por ejemplo, están viendo la vena cava inferior, está teñida con hematoxina y eosina. Pueden ver la túnica adventicia, que es la de este lado. Acá está la luz, está la adventicia. La túnica adventicia es muy gruesa, que tiene justamente hace de células musculares lisas con orientación longitudinal. Ven que las células se disponen longitudinalmente. Miren esa túnica adventicia, es muy importante. Esta es una túnica media. Comparado con la arteria, acuérdense que la túnica media era muy grande, ¿sí? Entonces la túnica adventicia en las venas es la más importante. El tejido subendotelial puede ser un poquito más grueso que en las venas medianas, y la túnica media es más delgada o puede estar ausente, incluso en este caso, ¿sí? Las válvulas son elementos muy importantes que se encuentran en las venas. Si ustedes se fijan, se encuentran principalmente en las venas medianas, que tienen un diámetro mayor a los 2 milímetros. Tienen un borde libre. Estas son las válvulas, ¿ven? Esta está abierta y esta está cerrada. El borde libre, que es este, o sea, el que no está unido a la pared de la válvula, está orientado al corazón. ¿Por qué? Porque la idea es que la sangre, con ayuda del sistema muscular, cuando el músculo se contrae, por eso es muy importante hacer ejercicio. Esto sirve para no solo la circulación de la sangre, sino también para el drenaje linfático, ¿sí? Esto que está tan de moda, el tema del drenaje linfático, tiene que ver los masajes que se hacen, justamente porque el sistema linfático, vamos a ver, que comparte con el sistema venoso la presencia de venas, de válvulas, disculpen,
que permiten marcar una dirección del flujo del fluido, ¿sí? En el sistema linfático de la linfa y en el sistema venoso de la sangre. ¿Y por qué es importante? Sobre todo en los miembros inferiores, porque la sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Y el corazón bombea para mandar la sangre, pero no para traer, no funciona como esas bombas, no sé si ustedes han escuchado esas bombas que sí, o sea, hay bombas que presurizan, que sería como la del corazón, pero hay otras bombas que permiten tomar agua, ¿sí? Una bomba mecánica, hay bombas que permiten chupar agua de algún lugar, en este caso el corazón no funciona así, es solamente una bomba impulsora. Entonces, traer la sangre de los miembros inferiores les resulta complicado y se ayuda, por ejemplo, de la musculatura. Por eso es muy importante, insisto, en el tema del movimiento, del ejercicio, porque ayuda a mejorar la circulación de la sangre, y mejorar la circulación de la sangre implica mejorar todo el sistema, todo el organismo, por todas las funciones que tiene el sistema sanguíneo. Y además, los músculos también contribuyen a la circulación de la linfa, y mejorar la circulación de la linfa también trae muchísimos beneficios, sobre todo evita la formación de edemas y el tema de mejora el sistema inmune, ¿sí? Las válvulas son pliegues de la túnica íntima que tienen un centro muy finito de tejido conectivo, ¿sí? Entonces como que el endotelio recubre un centro de tejido conectivo, hace así, se repliega y se vuelve al lugar. Entonces tiene un componente y otro componente. Cuando pasa la sangre, empuja esto. Cuando quiere volver, esto se cierra. Entonces no puede volver. Lo único que le queda a la sangre es seguir para allá. Y así se marca la dirección, ¿ven? Entonces la sangre es impulsada, la sangre que quiere volver acá hace presión y cierra esa válvula. Tipo lo que veíamos, a ver, de alguna manera con, ¿se acuerdan la válvula del agujero de Bottal? Bueno, la sangre la empuja a esa membranita y cierra. Bueno, acá para que repasemos un poco los componentes de las arterias y de las venas, tenemos la íntima, que está formada por un endotelio, por una capa subendotelial, y tenemos la lámina elástica interna que está fenestrada. Después tenemos la media, que está formada por varias capas de tejido muscular. Es muy importante si ustedes comparan el espesor entre la íntima, la media y la adventicia. En la arteria es muy importante la media. La media tiene además una lámina elástica externa o una membrana elástica externa, y después tenemos la adventicia. Si comparamos con venas, en general estamos hablando, las venas además presentan las válvulas, que no están presentes en las arterias, presentan una membrana, bueno, tienen por supuesto la íntima con su endotelio, con su subendotelio, carece de láminas internas o membrana elástica interna y de la membrana elástica externa en general. La media, si ustedes se fijan, no es tan importante como la media en la arteria, pero sí la adventicia es muy importante en las venas con respecto a la arteria. Eso es un poco para que ustedes hagan la diferencia. Ustedes habrán notado que por lo general una red de capilares se continúa con las vénulas, o sea, tenemos una arteriola, capilares y una vénula. Ese es el circuito común, ¿sí? En el sistema porta, que es muy importante, y hay por lo menos 3 sistemas porta en el cuerpo humano, nosotros vamos a hablar de 2, ustedes van a tener como tarea para la casa descubrir cuál es el tercero, el que falta. En los sistemas porta hay un sistema de vasos interpuesto entre 2 lechos de capilares, ¿sí? Es decir, constituyen una excepción de la disposición de la circulación. Esto que arteria, capilar y vena no se da. En el sistema porta es vena o arteriola, hay 2 capilares y después pasa a vena o arteriola, ¿sí? Suena raro, pero con el ejemplo lo vamos a entender. El arterial, por ejemplo, ustedes no han visto renal, pero es un ejemplo clásico del sistema porta arterial. Ustedes saben que las arterias, por supuesto, la arteria renal llega al hilio del riñón y empieza a ramificarse disminuyendo su calibre, ¿verdad? Llega a la arteria arcuata y después pasa a una arteria interlobular que está entre los lóbulos. Esa arteria interlobular se va a capilarizar, se va a empezar a, no a capilarizar, se va a ramificar, ¿sí? Va a formar capilares, ramificaciones muy finitas de arteriolas. Van a ver que las arteriolas se va a formar una arteriola que es la aferente, lo vamos a ver después en renal, ¿no? Pero la arteriola aferente en el corpúsculo de Malpighi para formar el glomérulo renal
la arteriola aferente se va a capilarizar y va a formar ese ovillo de capilares y después va a salir como arteriola eferente. Esa arteriola eferente que sale de acá, ¿sí? Del corpúsculo, del glomérulo, a su vez se va a volver a capilarizar. ¿Por qué? Porque tiene que rodear a toda la estructura tubular del riñón para permitir el intercambio y hacer la recuperación y la eliminación de distintas sustancias que están presentes en la sangre y para recuperar lo que tiene que volver de ese filtrado glomerular a la sangre. Esto lo van a entender seguro cuando veamos renal, pero sí es importante que ustedes recuerden que en el riñón hay un ejemplo del sistema porta. ¿Bien? Entonces, una arteria, arteriola, se capilariza, pasa a ser arteriola de vuelta, se vuelve a capilarizar y recién ahí sí pasa a ser vénula y después vena y sigue el circuito normal. Bien, en el caso del venoso quizá les resulte más fácil porque es más conocido, pero ustedes saben que en el tubo digestivo son tributarias de la vena porta, o sea, forman la vena porta los capilares que provienen de distintos órganos, del estómago, del tubo digestivo, o sea, del intestino. Todos esos capilares que están rodeando, que están absorbiendo nutrientes del tubo digestivo, esos capilares aumentan de tamaño y van a dar lugar a la vena porta. Esa vena porta a su vez va a entrar por el hilio hepático y se va a capilarizar en el óvulo hepático formando los sinusoides. Entonces, esos sinusoides que van a estar formando parte de la tríada portal en los vértices de los lóbulos hepáticos, esos sinusoides se van a ramificar y van a desembocar en una vena central. Entonces, otra vez, tenemos capilares, tenemos venas, vénulas, capilares, que son del tipo sinusoide, y esos capilares de vuelta a una vena. Entonces, lo más fácil es pensar en esto, que tenemos vena, capilar, vena. Y en el sistema arterial, arteria, capilar, arteria. ¿Sí? Eso sería el sistema porta, que tiene sus particularidades. Ahora vamos a hablar, en estas últimas diapositivas, vamos a hacer mención de la estructura histológica del corazón. Ustedes en anatomía seguramente lo están viendo, lo han visto con más detalle, pero acá en esta imagen, ¿qué están notando? Que tiene por supuesto estructura muscular, pero además hay otras estructuras que están como blanquecinas. Eso es muy importante tener en cuenta, porque el corazón nosotros tenemos la idea, y de hecho lo damos como ejemplo, por supuesto está formado por músculo cardíaco, el tejido principal, el tejido músculo estriado cardíaco, pero no es el único tipo de tejido que está presente en el corazón. Lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. El endocardio, o sea, el corazón, si bien es una estructura muscular, es una bomba, vamos a ver que de alguna manera recuerda la estructura de una arteria o de una vena. Porque si ustedes recuerdan en la clase de embriología, parte de un tubo. El corazón en sus orígenes era un tubo. En realidad eran dos tubos. ¿Sí? Era que tenía un endocardio, después tenía un miocardio, que ese miocardio a su vez después se diferencia, también nos da lugar a la formación de la hoja externa, el epicardio. Entonces, esta estructura que nosotros hemos descrito para arteria y para vena vale para el corazón. Solo que el corazón, al tener dimensiones distintas de una arteria y una vena, incorpora otras estructuras, otros tejidos que le permiten cumplir con su función. Le permiten formar esa estructura y cumplir con su función. Pero no es muy diferente, o sea, vamos a pensar en el corazón desde adentro hacia afuera también, constituido por un endocardio, que sería como la túnica íntima, en donde está revestido por un endotelio, tiene un tejido conectivo por debajo, ¿sí? Y después vamos a ver que tiene, por debajo del endocardio tiene una capa subendocárdica, vamos a tener el miocardio, que es la parte muscular principalmente, y después el epicardio. El miocardio consta principalmente de fibra de músculo cardíaco, ¿sí? Que son células, por supuesto, contráctiles, que están dispuestas de una manera en espiral alrededor de cada cámara. O sea, eso está bueno también si ustedes pueden ver una imagen del corazón, cómo se disponen sus fibras, porque eso permite que el corazón cumpla con su función. Además de requerir, o sea, a ver, el hecho de que el corazón bombee la sangre necesita hacer mucha fuerza. Entonces, el miocardio van a ver que es mucho más grueso en los ventrículos y a su vez es mucho más grueso en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Esto tiene que ver justamente porque el ventrículo izquierdo hace más fuerza que el derecho. Van a ver que sobre las superficies internas de los ventrículos, el miocardio forma como unos haces, ¿sí?, de fibras musculares
que están recubiertas por endocardio, por supuesto, como todo el interior del corazón, y esas fibras, o sea, lo van a ver acá, estas van a constituir las trabéculas, ¿sí? Y a su vez van a ver que el miocardio también va a constituir los músculos papilares. Bien. Las fibras elásticas en los ventrículos son escasas, mientras que en las aurículas, como son más elásticas, son más abundantes. Y eso también es importante. Dentro de la capa muscular hay algunas fibras elásticas, pero son más importantes en las aurículas, que tienen como una capacidad para distenderse más que en los ventrículos. El epicardio es un mesotelio escamoso simple, o sea, plano simple, que está sostenido por una capa de tejido conectivo laxo por donde discurren los nervios y los vasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón también está inervado. O sea, por más que tenga una contracción rítmica propia, también se ve afectado sobre todo por el sistema simpático y el parasimpático. Entonces, esos vasos sanguíneos y esos nervios discurren por el tejido conectivo en el que se apoya el epicardio, ¿sí? Es muy importante eso. Y, a ver, los grandes vasos entran, como les decía, y salen del corazón, y el epicardio se va a reflejar como una capa parietal que recubre la cavidad pericárdica. Entonces, de ahí vamos a recordar lo que hemos visto en la embriología, que la cavidad pericárdica tiene una hoja visceral, que es el epicardio, y una hoja parietal, que sería el pericardio parietal, ¿sí? Bueno, durante los movimientos del corazón, las estructuras que están, por supuesto, subyacentes a él, están protegidas con tejido adiposo. Ustedes van a ver o habrán visto, se han cocinado un corazón de vaca que acompaña al corazón, sobre todo rodeando esos grandes vasos, mucho tejido adiposo, porque eso permite hacer de esponja y de alguna manera lubricar y evitar la fricción en ese tejido. Bien, eso es muy importante. Bueno, la capa de revestimiento del corazón, les decía que tenemos un endocardio, un endocardio, un miocardio, que está acá, y no tenemos el epicardio, ¿sí? Endocardio, la capa subendocárdica que estamos viendo acá, y el miocardio. Se ven perfecto las fibras musculares. Y acá, esto sí les quiero resaltar algo muy importante. O sea, el endocardio tiene su endotelio y su subendotelio, ¿sí? La capa subendocárdica, ¿por qué es tan importante en el corazón? Porque por ahí van a discurrir todo el sistema de conducción del corazón. Vamos a ver qué es el sistema de conducción más adelante. Pero acá, por ejemplo, estamos viendo fibras de Purkinje, ¿sí? Que justamente están en los ventrículos formando parte de ese subendocardio, porque transmiten el impulso nervioso. Son fibras musculares cardíacas modificadas que están unidas por discos intercalares, pero están especializadas sobre todo en la conducción de impulsos, no tanto en la contracción, ¿sí? Pero siguen siendo células musculares. Serían como una quimera, una mezcla con las neuronas, ¿sí? Acá estas células son musculares, pero están especializadas en la conducción del estímulo nervioso. Las células de Purkinje, que contienen glucógeno, pero pocas orgánulas más, suelen teñirse de manera más pálida que las fibras musculares contráctiles, ¿sí? Ustedes lo están viendo, la fibra de Purkinje, ¿sí? Acá, y estas son mucho más oscuras. Por eso, porque la composición de las células es distinta. Entonces, endocardio, subendocardio y miocardio. Vamos a ver, yo les decía que esa estructura del corazón está acompañada por esas estructuras blanquecinas que se veían, que son principalmente de origen conectivo, de tejido conectivo, ¿sí? Están representadas por las válvulas cardíacas, por los anillos fibrosos, por los trígonos fibrosos, por la par membranosa de los tabiques intramembranosos y por las cuerdas tendinosas. A ver, aquí lo importante, son muy importantes las válvulas cardíacas. Así como veíamos las válvulas venosas, las válvulas cardíacas hay de dos tipos, las semilunares y las cuspidias, que son bicúspide y tricúspide. La bicúspide, la de dos valvas en el ventrículo, en el orificio aurículo ventricular izquierdo, y la tricúspide en el orificio aurículo ventricular derecho,
Las semilunares están formadas principalmente por tres valvas, son las aórticas y las pulmonares, ¿sí? Las que están justamente a la salida de esos grandes vasos, a la salida del corazón de esos grandes vasos. Esas válvulas son repliegues también de endocardio con un núcleo central de tejido conectivo. Los anillos fibrosos están recubriendo los orificios donde se insertan estas válvulas, o sea, donde se insertan estas válvulas cuspídeas. Son tejido conectivo denso, no modelado, y que justamente están rodeando las bases de estas dos arterias, ¿sí? Los orificios que están justamente en la apertura de la arteria aorta y de la arteria pulmonar, y también, ¿sí? Están rodeando los orificios entre las aurículas y los ventrículos, o sea, donde se ubican estas válvulas cardíacas, tanto las semilunares como las cuspídeas. Los trígonos se llaman trígonos fibrosos porque son tejido conectivo denso, que tienen más bien características de cartílago fibroso, ¿sí? Y van a permitir unir los anillos fibrosos. Estos anillos fibrosos, o sea, los trígonos son como piezas de cartílago que van a unir los anillos fibrosos, y juntos estas dos estructuras van a separar el miocardio de las aurículas y de los ventrículos. O sea, le va a permitir al corazón funcionar como de manera separada. Imagínense si el músculo del ventrículo derecho y el izquierdo están unidas por músculo, como las células musculares cardíacas se conectan con discos intercalares, y se acuerdan que ahí había uniones comunicantes que pasaban las señales. Bueno, esas señales son las que permiten, de alguna manera, permitir que la contracción de las células musculares sea al unísono. Entonces, si nosotros no logramos de alguna manera separar esas dos cavidades, ¿sí? Hablemos de los ventrículos o hablemos entre ventrículos y aurículos, todo se contraería al unísono. No podríamos estar bombeando mientras el ventrículo izquierdo bombea, se relaja la aurícula, o se está llenando de sangre la aurícula, mientras sí, esa contracción que se da rítmica y que se da como desfasada, y que también lo vamos a ver que está permitido por todo el sistema de conducción del corazón, eso no se podría lograr si no tenemos estas estructuras fibrosas que separan de alguna manera ese tejido muscular. Entonces son sumamente importantes. Las par membranosas y de los tabiques intramembranosos, bueno, son los que están justamente separando las cavidades. Es un tejido conectivo denso. Y las cuerdas tendinosas son, a ver si recordamos en esta imagen, estas cuerdas tendinosas son las que están uniendo las valvas de las válvulas con los músculos papilares, ¿sí? Ustedes, si han tenido la posibilidad, y si no, les recomiendo, compren un corazón de vaca y jueguen un poco mirando la estructura. Van a poder separar incluso los trígonos fibrosos, van a poder separar los anillos fibrosos, van a poder ver las cuerdas tendinosas, las valvas, van a poder ver cómo funcionan las válvulas. Si todas esas estructuras en un corazón de vaca lo van a ver perfecto, y créanme que no se van a olvidar de la histología del corazón si ustedes compran ese corazón. Y bueno, después hacen un asado con ese corazón y lo aprovechan. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá tenemos, por ejemplo, una sección justamente de una aurícula izquierda, donde estamos viendo la válvula atrioventricular, o sea, que está separando el ventrículo de la aurícula. Y fíjense que lo que les decía es un tejido conectivo muy finito, acá, rodeado del endocardio. Esta membranita que está por fuera, ¿ven? El endocardio, entonces un repliegue de vuelta, es muy finito. De hecho, les digo, en el corazón, cuando ustedes si lo compran, lo van a tocar, es algo muy finito, y traten de romperlo y van a ver que es sumamente difícil. Y traten de romper una cuerda tendinosa y van a ver que es sumamente difícil. Van a desgarrar a lo mejor el tejido, pero no la van a cortar. Bueno, y están viendo justamente un ventrículo izquierdo, que es sumamente importante. Acá tienen el miocardio del tejido, del ventrículo, del miocardio del ventrículo izquierdo. Un músculo papilar, ven ahí que es un relieve del miocardio. Van a ver el tejido conectivo subepicárdico, miren, donde tienen vasos, donde también van a ver, bueno, el epicardio, este es el epicardio. Acá ven la fibra de Purkinje, ¿sí? Tendrían que ubicarse ahí. Bueno, esto es de un ventrículo derecho. Ven que hay una diferencia sustancial entre la pared del ventrículo izquierdo y la pared del ventrículo derecho.
lo mismo, un repliegue del endocardio con un núcleo de tejido conectivo para formar lo que es justamente la valva de la válvula, un anillo fibroso, lo están viendo acá, un anillo fibroso, están viendo el epicardio con los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Acá estamos viendo también el tejido, justamente el endocardio con las células endoteliales. Estamos viendo el tejido conectivo de la capa subendocárdica. Estamos viendo acá también el subendocardio, ¿ven? Las fibras de Purkinje que van por la capa subendocárdica y también en las proximidades del miocardio, que está pegadito al subendocárdico, a la capa subendocárdica. Ven acá unas vénulas, están viendo fibras de músculo esquelético, cardíaco, donde ven los discos intercalares, están viendo la arteriola, están viendo los eritrocitos, ¿sí? Bueno, y un poco para ir terminando con la clase, tenemos que hablar del sistema de conducción. Tanto en la capa subendocárdica, como les decía, como en el miocardio que está adyacente, hay células del músculo cardíaco que se modifican, ¿sí? Y se especializan en la conducción de impulsos del corazón. En la conducción y también en la generación del impulso, ¿sí? Entonces está especializado en generar y en conducir ondas de despolarización de la membrana que van a estimular de manera rítmica a las fibras del miocardio que está por debajo, ¿sí? Acá está en amarillo y vamos a ver que tenemos distintas estructuras que están representadas principalmente en la aurícula, estas estructuras que son más bien como macizas, y después tenemos las estructuras como fibrilares que corren por el tabique interauricular y el tabique interventricular, y luego se ramifican y pasan por el ápice del corazón y vuelven por toda la pared del ventrículo. Eso es el sistema de conducción, ¿sí? Lo que anteriormente hemos descrito es el esqueleto fibroso del corazón. Si no es que tenga hueso del corazón, pero hemos visto que tiene un tejido conectivo lo suficientemente denso para poder hablar de un esqueleto cardíaco. Ahora, en este caso vamos a hacer alusión al sistema de conducción porque son justamente la conducción del impulso nervioso. El sistema consta de dos nodos, que son los que están acá, que son tejido miocárdico especializado, ¿sí? Que están en la aurícula derecha. Tenemos el nódulo, o el nodo sinoauricular, o marcapaso se lo conoce, ¿sí? Que es este, y el nodo aurículo-ventricular, que está ahí, como el nombre lo sugiere, entre la aurícula y la ventrícula, y es de donde va a surgir el primer haz de fibra, que es el que se conoce como haz de His, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Ven? Este es el haz de His. Y este es el haz de las fibras de Purkinje. Entonces, el nodo sinoauricular o sinusal, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, que se ramifica, y la fibra de Purkinje que van para acá y para acá. De esa manera el impulso se genera aquí y se va transmitiendo por acá. Entonces se contrae primero la aurícula, la sangre pasa al ventrículo, una vez que está en el ventrículo, como el impulso va llegando al ventrículo, se contrae el ventrículo e impulsa la sangre. Eso lo hace del lado justamente izquierdo y del lado derecho. Entonces, ese músculo cardíaco posee la capacidad de efectuar contracciones rítmicas sin requerir un estímulo externo. O sea, nosotros no tenemos que estar dándole un estímulo, salvo que falle. Ustedes han escuchado seguramente hablar del marcapaso, que a una persona se le ha puesto un marcapaso. Bueno, seguramente esa persona ha tenido problemas con alguno de estos nodos, con el nodo marcapaso principalmente, y se le ha puesto un aparatito que haga el envío de señales para producir, generar el estímulo que viaje a través de todo el circuito del sistema de conducción. Las células musculares nodales del nódulo sinusal, ¿sí?, generan impulsos con la frecuencia más alta. Por eso el nódulo sinusal establece la frecuencia de contracción para todo el miocardio. Y por eso se denomina también el marcapaso cardíaco. Por eso se inicia ahí el impulso, porque su frecuencia es más alta que la del resto. El ritmo propio del corazón, ¿sí?, que está determinado por este nodo,
se puede modificar. De hecho, a ustedes les habrá pasado, cuando se asustan por algo, el corazón empieza a latir más fuerte. Entonces, hay una inervación sobre todo del parasimpático y del simpático. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la parasimpática, que está dada principalmente por el nervio vago, ¿sí? Para que no se olviden, bueno, el vago es de la tranquilidad, es el que va a disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando ya pasa el peligro, el corazón se empieza a latir con menor frecuencia, y eso gracias a el efecto del parasimpático, principalmente el nervio vago. Bien. Bueno, acá tienen representado, por ejemplo, en la imagen, están viendo una microfotografía de un corte de la pared ventricular de un corazón humano. Está teñido con una técnica de una tricrómica, por eso se ven tantos colores. Si ustedes se fijan, los 2/3 superiores de la imagen corresponden al endocardio, ¿sí? Es esto. Todo esto, acá está, la E de endocardio es todo esto. Y esto es miocardio. O sea, es muy importante el endocardio. Contiene una capa gruesa de células de Purkinje, ¿sí? Y ustedes están viendo justamente el núcleo de las células de Purkinje, son más grandes, y la están viendo acá. Estas son las celulitas de Purkinje. Estos son los núcleos. Son células distintas a las células musculares, ¿sí? Pero son células musculares, o sea, las células musculares cardíacas típicas. Estas células de Purkinje son células musculares especializadas en la conducción. Bien. ¿Qué más les puedo decir? La superficie de arriba, si ustedes se fijan, del ventrículo está cubierto por un endotelio bien finito. Tiene una capa de tejido conectivo subendotelial que también está teñido justamente por esta tinción, está teñido de azul. La capa más externa del endocardio, que es la que está como más alejada de la luz, es la que contiene justamente la fibra de Purkinje. ¿Qué más le puedo decir? Entre las fibras de Purkinje, por ejemplo, corren los nervios, ¿sí? Porque acuérdense, sobre todo, bueno, del simpático y del parasimpático. Entonces, justamente estos son nervios. Acá, esto que está NF es una fibra nerviosa, ¿ven? Está entre la fibra de Purkinje. Bien. Bueno, creo que con esto ya cubrimos lo que es justamente el sistema circulatorio ya del adulto. Como siempre les sugiero, les recomiendo, hagan un complemento de lo que han visto en esta videoclase con lo que ven en práctico y con los resúmenes que pueden armar de la bibliografía. Yo les pongo acá en esta diapositiva como una guía, está en inglés, pero la idea es que ustedes justamente están en inglés para que no la copien, o si lo copien, bueno, ejerciten también el inglés, pero la idea es que ustedes se armen un buen cuadro en donde puedan distinguir principalmente esto. ¿Qué pasa con esa estructura general de un vaso sanguíneo? ¿Sí? Cuando hablamos de vaso sanguíneo hablamos de arterias, de arteriolas, de capilares, de vénulas. ¿Qué pasa con esa estructura general? Todos tienen una íntima, una media y una adventicia, en general, ¿sí? ¿Qué pasa con cada una de esas capas en los distintos vasos? Pasando de una arteria de mayor calibre como una elástica, una muscular, una pequeña arteria, una arteriola, a un capilar. ¿Qué pasa con los capilares? En los capilares no hay adventicia, por ejemplo. La media está representada solamente por los pericitos, o sea que es prácticamente íntima, ¿sí? Y solamente de la íntima tiene un endotelio, es lo más finito. Después empezamos a pasar a lo que tiene mayor calibre, siguiendo el circuito, el recorrido que hace la sangre. Pasamos a vénulas, que son las vénulas postcapilares, y las vénulas musculares que también están presentes, las venas pequeñas, las venas medianas y las venas grandes. Entonces, ¿qué pasa con esas capas? Incluso si ustedes quieren, que no se evalúa porque es fisiología, pero para ayudarse a lo mejor les sirve conocer la función de cada uno de estos vasos. Porque no todos, o sea, a ver, las funciones, ya hemos hablado algo de resistencia, hemos hablado de conducción, hemos hablado de intercambio, pero en el cuadro lo pueden incluir si quieren. Pero sí es importante, y yo les recomiendo que se hagan un buen cuadrito resumen de estas estructuras. Y a su vez también hagan un cuadro resumen de las paredes del corazón, que puedan describir cada una de ellas de una manera
esquemática y puedan dibujar la pared del corazón. ¿Sí? La histología se estudia dibujando, y usen lápices, usen felpas o marcadores, lo que sea, de colores. Es sumamente útil utilizar los colores también en el estudio de la histología. Llegamos hasta aquí con esta clase, nos encontramos en la próxima. Que estén bien.